Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar un momento para que entregar en las manos del Señor esta reunión, esta sesión y el tiempo que vamos a ocupar. Querido Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque esta es la tercera noche, Señor, que nos permites estar estudiando la carta a los Hebreos. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos des la revelación que necesitamos, el entendimiento, Señor, y también la sabiduría, Padre Santísimo, para poder exponer esta palabra. Te pedimos que la unción fresca del Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros y pueda vivificar la palabra que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera hacer un resumen de lo que hemos visto para luego entrar rápidamente a la parte que nos corresponde en esta noche. Si ustedes se recordarán, el tema central de la carta a los Hebreos es detrás del velo, y encontramos 12 secciones bien definidas en la carta y 5 amonestaciones. Mencionamos cada una de las secciones y cada una de las advertencias, y ya hemos avanzado un poco. Vimos la primera sección en donde nos dimos cuenta que Cristo es superior a los profetas y a los ángeles, y vimos también la primera advertencia que nos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La segunda sección se intitula Contemplad al hombre Jesús, y dimos una mirada por la humanidad de Cristo Jesús. La tercera sección se intitula Cristo superior a Moisés y también superior a Josué, y vimos también en esa sección la segunda advertencia que nos dice que no perdamos por nada nuestro reposo. Ahí nos quedamos anoche. Hoy vamos a continuar con la cuarta sección, y esta sección se intitula Cristo es mucho mayor que Aarón. Cristo es mucho mayor que Aarón. Yo sé que todos los que están acá saben a quién nos referimos cuando hablamos de Aarón. Fue el hermano de Moisés, quien fue elegido por Dios para ser el sumo sacerdote del sacerdocio levítico. Más tarde la tribu de Leví fue añadida a la familia de Aarón, por eso es de que ese sacerdocio se le llama tanto arónico como levítico, porque la familia de Aarón se unió a la tribu de Leví para llevar a cabo ese sacerdocio. Entonces, en esta sección vamos a ver, hermanos, cómo Cristo es mucho mayor que Aarón. Y esta sección está comprendida entre el capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 5, versículo 10. En todo ese espacio encontramos la cuarta sección que nos muestra cómo Cristo es mucho mayor que Aarón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así es de que después de la segunda amonestación que terminamos anoche,
Pablo retoma el tema de la superioridad de Cristo. Ya ha establecido que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés y que es superior a Josué. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, incluso el pacto que Cristo representa es superior al pacto que representa Moisés. Al pacto de Moisés se le llama antiguo pacto y al pacto de Cristo se le llama el nuevo pacto. Entonces, Cristo es, o sea, el nuevo pacto es superior también al antiguo pacto. Entramos ahora a otro aspecto de la superioridad de Cristo y es en relación al sacerdocio. En el antiguo pacto el sacerdocio fue encabezado por Aarón, mientras que en el nuevo pacto el sacerdocio es encabezado por Cristo. Y vamos a ver cómo Pablo declara que Cristo y su sacerdocio es superior a Aarón y su sacerdocio. Leamos entonces los primeros versículos. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Leamos, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo primero que vemos en este pasaje es que es muy importante, hermanos, retener nuestra profesión, o sea, nuestra confesión de fe. Esto lo hacemos cuando nos aferramos al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. En el Antiguo Testamento, los israelitas eran muy dependientes de los sacerdotes. Los buscaban para consejo, los buscaban para ofrecer los sacrificios, los buscaban para que intercedieran por ellos delante de Dios. Los sacerdotes eran realmente los mediadores entre los hombres y Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, nuestro mediador es el mismo Hijo de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 lo dice: porque hay un solo Dios, fíjese bien, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el Antiguo Testamento encontramos entonces al sumo sacerdote Aarón y a todos los sacerdotes levitas, que eran como los mediadores entre los hijos de Israel y el Señor. Pero ahora encontramos en el nuevo pacto que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y de esto podemos nosotros recibir mucha consolación, hermanos. Qué consolador es saber que Jesús, nuestro sumo sacerdote, está consciente de todas nuestras debilidades y tentaciones y que es muy, pero muy sensible a ellas. Esto porque Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero nunca
pecó. Muchas de las tentaciones del Señor no están registradas en los evangelios. Antes de iniciar su ministerio, Jesús tuvo que aprender obediencia por las cosas que padeció. Él realmente fue tentado en cada aspecto de la vida, como nosotros. Por eso nos entiende. Nuestro misericordioso sumo sacerdote fue tentado en todo, no simplemente en todas las áreas, sino en todos los detalles, Por eso entiende perfectamente lo que nosotros sentimos cuando estamos siendo tentados. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo acá que cuando nos sintamos tentados o cuando nos sintamos frente a la tentación, debemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es el que está sentado en ese trono de gracia, porque Él está lleno de gracia y de verdad, y Él está sentado en ese trono de gracia como sumo sacerdote, amén, habiendo sido tentado en todo y habiendo vencido toda tentación al pecado. Él es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados si nos acercamos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro que necesitemos. Amén. Y leamos ahora, entremos al capítulo 5 de Hebreos. Y consideremos cómo el ministerio es otorgado soberanamente por Dios. Hebreos capítulo 5, verso 1 al 3. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Los sacerdotes del antiguo pacto, según este pasaje, eran tomados de entre los hombres para estar a favor de los hombres. Ellos estaban puestos para ofrecer sacrificios y ofrendas por los hombres delante de Dios. Sin embargo, ellos mismos estaban rodeados de debilidad para mostrar compasión y paciencia a los ignorantes y extraviados. Los sacerdotes debían mostrar misericordia, compasión y paciencia a los necesitados. Y la única manera de mostrar compasión a otros es por haber pasado por las mismas circunstancias y estar rodeados de la misma debilidad. Debido a que los sacerdotes del antiguo pacto estaban rodeados de debilidad, ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados primeramente y después por los pecados del pueblo. Luego, en el versículo 4 dice, hablando del ministerio del sumo sacerdote, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como también lo fue Aarón. Entonces, démonos cuenta cómo el sacerdocio, y en este caso el sumo sacerdocio, hermanos, era un ministerio otorgado soberanamente por el Señor. Nadie podía tomar para sí esta honra, sino únicamente aquel que era
y amado por Dios. Estoy hablando de ser sumo sacerdote, pero también de ser sacerdote. Estoy hablando de las personas que fueron llamadas al ministerio en el Antiguo Testamento. Nadie podía meterse al ministerio solo porque le daba la gana. Nadie podía meterse ahí a ser sumo sacerdote o sacerdote solo porque a él le gustaba o porque él quería hacerlo. No, era necesario ser llamado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Y si trasladamos esa figura al Nuevo Testamento, ¿verdad? Si hablamos ya en el Nuevo Testamento, pues ya no tenemos sumo sacerdote humano, ni tenemos sacerdotes en el sentido antiguo testamentario, sino que ahora tenemos los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que básicamente estos 5 ministerios pues hacen la función del ministerio del Antiguo Testamento en cuanto a presentarse por los hombres a Dios y en cuanto a traer la palabra de Dios a los hombres. Y a estos 5 ministerios pues tampoco se puede meter uno solo porque le da la gana. Nadie puede decir yo quiero ser apóstol y voy a ser apóstol, o yo quiero ser maestro y voy a ser maestro. No, todos aquellos que tengan, o sea que sean ministros, tienen que ser llamados por Dios, porque el ministerio es otorgado soberanamente por el Señor. Efesios capítulo 4 versículo 11, ya en el Nuevo Testamento, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, él mismo constituyó estos 5 ministerios. Así como en el Antiguo Testamento Dios mismo era el que ordenaba quién iba a ser sumo sacerdote y quién iba a ser sacerdote, amén, o de la familia sacerdotal. Así también en el Nuevo Testamento cada ministerio primario tiene que ser soberanamente otorgado por el Señor. Amén. Bueno, miremos ahora a Cristo. Siempre estamos bajo la sección de Cristo es mayor que Aarón. Pero miremos ahora en el capítulo 5, versículos 5 al 6, a Cristo como el modelo para el ministerio. Cristo como el modelo para el ministerio, como el patrón, ¿verdad?, para el ministerio. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Oiga bien, por favor. Aquí se confirma lo que acabamos de decir. Repito, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que Pablo está tratando de mostrar aquí es que Cristo no se autonombró. Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose él sumo sacerdote. No, a él lo hicieron sumo sacerdote. A él le otorgaron el sumo sacerdocio. Obviamente quien se lo dio fue el Padre Celestial. Pero aquí encontramos el modelo para el ministerio. No tenemos que glorificarnos a nosotros mismos haciéndonos apóstoles, haciéndonos profetas, haciéndonos evangelistas, pastores o maestros. No, tenemos que ser nombrados. Tenemos que ser nombrados por el Señor. Amén. Cristo, repito,
no se glorificó a sí mismo haciéndose él sumo sacerdote, sino el que le había dicho, tú eres mi hijo, fue el que también le dijo, tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y este fue el Padre Celestial. ¿Estamos entendiendo? Ahora, quiero tomar estas dos palabras o estas dos frases que contiene este pasaje que leímos. Primero, el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fíjense, es muy importante. En el Antiguo Testamento el hombre llegaba a ser sacerdote por derecho de nacimiento. Óigase bien, él tenía que trazar su línea genealógica hasta Aarón para ser nombrado sacerdote, porque era nombrado hereditariamente. Él llegaba al sacerdocio en el Antiguo Testamento por herencia, si pertenecía a la familia de Aarón. De manera que si había alguna persona que había vivido o que estaba viviendo 1000 años más tarde que Aarón, él tenía que demostrar en su línea genealógica que venía de la familia de Aarón. Y eso era bastante complicado. Imagínense, tenía él que demostrar que él era de la familia de Aarón para poder tener derecho a optar al sacerdocio. Al sacerdocio. Aleluya. Pero Cristo no era del linaje de Aarón, ni tampoco de la tribu de Leví. Por lo tanto, él no iba a recibir el sacerdocio como una herencia de sus antepasados, porque él no pertenecía a la línea genealógica de Aarón, ni a la línea genealógica de Leví. ¿De qué tribu venía el Señor Jesús? Nada que ver con Leví, ¿verdad? O sea, él no tenía, genealógicamente, él no tenía derecho a ser sacerdote, ni sumo sacerdote, porque no provenía de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá. Ahora, entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran nombrados si pertenecían a la línea de Leví. Pero el sacerdocio de Cristo no lo recibió por derecho genealógico, sino por nombramiento divino. Por nombramiento divino. Aleluya. El que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, fue el que le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, aquí quiero que vayamos ya como descubriendo, hermano, la diferencia entre los dos sacerdocios. El sacerdocio arónico por herencia generacional o genealógica, pero el sacerdocio de Cristo por nombramiento divino, por elección divina, por otorgamiento divino. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así es de que ya vamos descubriendo la diferencia. Cristo es mayor que Aarón y que el sacerdocio arónico, porque el sacerdocio de Cristo no es heredado, sino que es otorgado por el Padre Celestial directamente. Bueno, pasemos ahora al capítulo 5, versículo 7 al versículo 9. Quiero que miremos aquí
por un momento los años formativos del Señor. Aleluya. Pablo deja por un momento el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio arónico que él está tratando. Por un momento Pablo pone a un lado ese tema y pasa a mencionar los años de formación del Señor. Y luego, como vamos a ver, cuando llegamos al versículo 10, él regresa al tema del sacerdocio de Cristo. Pero los versículos 7 al 9 son como un paréntesis para hablar acerca de los años formativos del Señor. Veamos entonces lo que dice Pablo aquí. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí Pablo, como digo, deja por un momento el tema del sacerdocio y se refiere a los años formativos del Señor. Y estos versículos no se están refiriendo, óigame bien, a los sufrimientos de Cristo en la cruz. No. Sino que se están refiriendo al periodo cuando el Padre lo estaba preparando para el ministerio. Digámoslo, quizá desde los 12 años, cuando apareció en el templo, hasta los 30 años. Creo yo particularmente, y por lo que hemos estudiado, que estos versículos 7 al 9 se refieren a los años, de los 12 años de Jesús hasta los 30 años, esos 18 años de preparación para el ministerio que él iba a desempeñar al cumplir los 30. A ese periodo se refiere este pasaje que hemos leído. Existieron muchas pruebas y muchos sufrimientos en la vida de Cristo que están ocultos y que no aparecen en las Sagradas Escrituras. Solamente se pueden vislumbrar algunas de las pruebas por las que él pasó. Algunas. Analicemos este pasaje. Primero dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Este no era un clamor para ser librado de la muerte en la cruz. Cristo nunca pediría ser librado de la muerte en la cruz, sino para eso él había venido. Y cuando Pedro se quería interponer diciéndole, Señor, en ninguna manera eso te acontezca, que vayas a morir a la cruz, Cristo dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, aquí no se refiere a ruegos, súplicas, clamor y lágrimas para ser librado de la muerte en la cruz. No, no. Todo lo contrario, como dije, cuando él hablaba de la cruz y cuando él iba a morir en la cruz, él hasta gozosamente dijo, para esto he llegado a esta hora. Así. Pero estos grandes clamores y estas lágrimas fueron antes del inicio de su ministerio. Antes de que él comenzara su ministerio a los 30 años. Durante los años de preparación que él estaba viviendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén.
Cuando el Señor va a hacer algo, óigame, esta es una verdad que usted debe asimilarla. Cuando el Señor va a hacer algo extraordinario en nuestra vida, por lo general es precedido por un tiempo de pavor y de grande oscuridad. El propósito es hacernos conscientes de que estamos desamparados totalmente. Así que cuando sucede el milagro, nos damos cuenta de que solo Dios pudo hacerlo. Y esto caía constantemente sobre Cristo. Caía, hermanos, el pavor, caía el temor, caía una aflicción tremenda en el alma de Cristo en su preparación. Por eso es que él tenía que estar llorando, clamando, suplicando al Señor que lo librara de morir antes de ir a la cruz. Porque él quería cumplir el propósito de su Padre, morir, pero morir en la cruz. Y yo no sé cuántas veces Satanás intentó matarlo en esos 18 años de preparación. Satanás quiso matarlo. Aún en los 3 años y medio de ministerio, Satanás quiso matarlo, pero no en la cruz, sino él quiso, por ejemplo, en una ocasión, él reunió una turba para que despeñaran a Jesús por un abismo. Pero como no tenía que morir despeñado, Cristo pasó por en medio de ellos y se fue. Pero Satanás quiso matar a Jesús antes de que él muriera en la cruz. Y eso le causaba mucha angustia y temor a Cristo, de manera que él, como dice acá, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces note usted que fue oído. No se está refiriendo a la muerte en la cruz, porque si él hubiera clamado por ser librado de la muerte en la cruz y el Padre lo hubiera oído, no hubiera muerto. Pero no se refería a la muerte en la cruz, sino a los intentos de muerte que Satanás tuvo para él antes de que fuera a la cruz y en esos días de preparación. ¿Me estoy dando a entender o no? Sí. Bueno, sigamos en este pasaje. Dice Pablo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Póngame atención a lo que le voy a decir. Coloquémonos en el inicio del ministerio de Cristo, cuando él ya cumplió 30 años y está iniciando su ministerio. Coloquémonos ahí y pensemos. Quiero hacerles esta pregunta. Durante los 3 años y medio de ministerio, hasta la cruz, ¿ustedes creen que Cristo obedeció al Padre? ¿En qué porcentaje? A 100%. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿durante qué tiempo aprendió él esa obediencia? Durante este tiempo. ¿Y cómo lo aprendió? Por lo que padeció. O sea, en esos 18 años, ¿verdad? Fueron años de preparación, mucho clamor, muchas lágrimas, mucha aflicción, mucho padecimiento, pero durante ese tiempo él aprendió la obediencia. Amén. De manera que cuando él comenzó su ministerio, no desobedeció en ningún detallito. Ya había aprendido totalmente la obediencia y absolutamente. ¿Me doy a entender? Bendito sea Dios. Entonces, pensemos en eso. Un hermano una vez puso una ilustración para que usted me entienda un poquito más, o para darme a entender un poquito más. Él dijo
que no se necesita ser rebelde para aprender obediencia. No, no se necesita ser rebelde para aprender obediencia. O sea, pensar de que Cristo ha de haber sido rebelde para aprender obediencia. No, no se necesita. Y él puso esta ilustración. Dijo, Cristo se hizo hombre como todos, ¿verdad? Él no fingió ser hombre, él se hizo hombre realmente. Se hizo hombre. Bueno, ahora dice, ¿qué pasa con un niño? Hay una galleta ahí en la mesa. Hay una galleta muy tentadora, ¿verdad? Ahí, y le dice mami al niño, no vayas a comerte esa galleta. Pero el niño no sabe lo que quiere decir la palabra no. No sabe qué significa no, ¿verdad? Y como mira la galleta muy tentadora, entonces va y alarga su mano. Y cuando la va a tomar, viene la mamá y le pega en la mano. Ay, entonces esa palabra no ya la comenzó a entender él. No sé si me estoy explicando. Ahora, cuando mamá le dice no la toques, él ya no la va a tocar. Pero ¿por qué va a obedecer? Porque aprendió obediencia por el dolor. Por el dolor. Ese es el sentido, ¿verdad? De que Cristo como humano, como hombre, aprendió obediencia por lo que padeció. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, lo que les dije anoche, la saeta bruñida. Amén. Óigame lo que le digo. Algunos maestros han dicho esto y bueno, compartimos su criterio, por supuesto. ¿Cuántas partes dijimos que tiene una saeta? Dijimos anoche. 2. Básicamente 2. La punta de pedernal es una y la vara es la otra. La punta de pedernal dijimos que representa la naturaleza divina, que particularmente creo y también, bueno, creemos que la naturaleza divina ya estaba plenamente desarrollada en Cristo Jesús a los 12 años. Ya la naturaleza divina estaba desarrollada a los 12 años. Pero su humanidad, la varita de madera, todavía no estaba perfeccionada. Necesitaba 18 años por lo menos para ser perfeccionada, para que él aprendiera obediencia completa como ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero bueno, él fue muy aplicado y él aprendió la obediencia por lo que padeció. Y luego este pasaje termina diciendo, y habiendo sido perfeccionado. ¿Se recuerda de eso? Habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, él fue perfeccionado. Pregunta, ¿como Dios o como hombre? Como hombre. La humanidad de Cristo necesitó crecer, desarrollarse, ser perfeccionada, aprender la obediencia, ser perfeccionada. Amén. Y cuando ya él fue perfeccionado en su naturaleza humana, teniendo ya desarrollada, por supuesto, la naturaleza divina en él, entonces él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno,
Vamos a regresar ahora entonces al sacerdocio. Solo fue un paréntesis para ver los años formativos de Jesús. Regresemos ahora al tema que Pablo está desarrollando. Cristo es mayor que Aarón. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Ese es el punto que Pablo está desarrollando. Regresemos a él. Capítulo 5, verso 10 al 14. Dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo entonces está regresando ahora al sacerdocio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No obstante, lo hace solo por un momento, ya que se ha dado cuenta de que los queridos hebreos no estaban preparados para escuchar un tema tan profundo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, quiera Dios que no nos parezcamos a ellos, ¿verdad, hermanos? Amén. Que no estemos preparados para escuchar un tema, según Pablo, ¿verdad? Y si es Pablo, pues imagínense, tan profundo como lo que vamos a estar estudiando de aquí en adelante, el sacerdocio de Melquisedec. Pero ante esto, Pablo amonesta a los hebreos diciéndoles que ellos deben ser ya maestros, ¿verdad? Pero lamentablemente tienen necesidad de que se les siga dando la lechita, la leche. Y bueno, y de esa manera Pablo va a comenzar la tercera advertencia, que será el próximo tema que vamos a tocar. Pero antes vamos a resumir las diferencias del sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo Testamento. Vamos a tratar de descubrir la diferencia entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo, y por qué el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Amén. Bueno, quiero que miremos las diferencias entre estos dos sacerdocios, porque como les digo, esta sección trata de presentar a Cristo como superior a Aarón, ¿verdad? Bueno, miremos las diferencias. Y solo déjeme decirle una cosa, y es que yo estoy tratando de llevar el estudio de Hebreos correlativo. Por eso es de que hay algunas cosas que a veces se quedan pendientes, ¿verdad? Y Pablo mete otro tema, pero después regresa al tema anterior, y así lo vamos llevando nosotros. Algunas veces vamos a repetir algo que ya dijimos, porque Pablo lo está repitiendo también adelante. Yo traté la manera de llevar el estudio así, hermanos, correlativamente. Bueno, miremos entonces las diferencias entre estos dos sacerdocios. La primera es que el sacerdocio de Aarón era por derecho de nacimiento.
¿Se acuerda que ya dijimos esto? Por derecho de nacimiento. O sea, el elegido fue Aarón. Pero después se murió Aarón, un hijo de Aarón. Después se murió un nieto de Aarón. Después se murió quizá un bisnieto, un tataranieto. Y así todos los que llegaban a ser sacerdotes o sumos sacerdotes tenían que pertenecer a la familia de Aarón. Tenían que ser de la familia de Aarón y de la tribu de Leví para poder optar a el sacerdocio. Entonces, un hombre podía ser sacerdote solamente si su genealogía llegaba hasta Aarón. Ahora óigame, mientras que el sacerdocio de Cristo provenía del Padre Celestial, no de una genealogía física, no, sino venía del nombramiento, de la elección de nuestro Padre Celestial. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, y déjeme adelantarme, aquí sí me voy a adelantar porque necesito hacerlo. Nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, no pertenecemos al sacerdocio arónico, ni al sacerdocio levítico, que es el mismo. No pertenecemos al sacerdocio del Antiguo Testamento. Nosotros pertenecemos al sacerdocio de Cristo. Y el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, nosotros también, al pertenecer a Cristo y a su sacerdocio, pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec, que no es un sacerdocio que se hereda genealógicamente, sino que es un sacerdocio otorgado directa y personalmente a cada persona por el Señor. Aleluya. Amén. Como se ha dicho por ahí con gran verdad, Dios no tiene nietos, solo hijos. Así es de que mi hijo no es hijo de Dios porque es mi hijo. No, mi hijo es hijo de Dios porque él es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Así es el sacerdocio. Entonces, hermanos, nuestro llamado sacerdotal nos es dado por nuestro Padre Celestial cuando nosotros nacemos de nuevo. Cada creyente está llamado a ministrar al Señor y a entrar detrás del velo. Cada creyente es llamado. Gloria al Señor. Aunque no seamos de la misma línea genealógica humanamente, ¿verdad? Pero si el Señor nos llama, podemos ser sacerdotes y podemos llegar al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no necesita ser de la familia Franco, ni yo necesito ser de la familia Ordóñez. ¿Me entiende? Porque no es por herencia de familia, es por nombramiento divino, es por elección divina y personalizada, por supuesto, personalizada. Gloria a Dios. En cierto sentido, a cada creyente Dios le debe decir: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. A cada creyente. Esa palabra no solo fue para Cristo, es también para todos los que son de Cristo. Él nos debe decir: mi hijo eres tú, para que seamos sus hijos. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, sigamos adelante. El sacerdocio de Aarón cesaba con la muerte. Cesaba con la muerte.
Durante la era del Antiguo Testamento, cuando morían los hombres justos, su espíritu descendía a las partes más bajas de la tierra, a un lugar de reposo. Cuando Cristo resucitó, llevó consigo a la cautividad y abrió el camino para que los espíritus de los muertos fueran al cielo. Hoy, cuando un creyente muere, inmediatamente entra al cielo, a la presencia del Señor. Por lo tanto, un sacerdote del Nuevo Testamento, su sacerdocio no termina con la muerte. Él continúa siendo sacerdote por toda la eternidad. Así como Cristo Jesús, su sacerdocio no terminó con la muerte. El de Aarón sí terminó con la muerte, y de ahí venía otro. Y moría ese y terminaba y venía otro. Pero Cristo no, Él permanece siendo sumo sacerdote. Y todo creyente que es llamado a ser sacerdote, la muerte no le hace nada. Él sigue siendo sacerdote eternamente y para siempre, porque es un sacerdocio que no termina con la muerte. Bendito sea el Señor. Otro detalle importante es que el sacerdocio arónico no podía reinar, no podía ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Por eso es de que la tribu de Leví fue escogida para el sacerdocio. Y les pregunto, ¿qué tribu fue escogida para el reino? Judá. Eran dos tribus diferentes. Los de la tribu de Leví no podían ser reyes, y los de la tribu de Judá no podían ser sacerdotes, porque eran dos oficios separados en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Y de qué tribu es él? De Judá. Y la tribu de Judá es la tribu de los reyes. Por eso él es rey de reyes, pero también él es sumo sacerdote. O sea, el sacerdocio del Nuevo Testamento une estos dos oficios. Los une. Los sacerdotes del Nuevo Testamento son reyes y sacerdotes. El sacerdocio del Nuevo Testamento está compuesto por estos dos oficios: reyes y sacerdotes. Por eso es de que Pedro, cuando escribe, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real, o sea, reyes, ¿verdad? La realeza es de los reyes, ¿verdad? Real sacerdocio unido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento era solo sacerdotes, pero ya el sacerdocio del Nuevo Testamento une a los dos oficios, reyes y sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, ¿cómo le llamamos al sacerdocio del Nuevo Testamento, hermanos? Según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Ahora quiero que leamos Génesis capítulo 14, verso 18, para comenzar a ver, a conocer a Melquisedec. Dice Génesis 14, 18. Amén. Dice: entonces Melquisedec, vea, ¿qué era él primero? Rey de Salem, ¿verdad? Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. Entonces, él era rey, pero también era sacerdote del Dios Altísimo. Los dos. Ahí tenía los dos oficios en una sola persona. Por eso es de que el sacerdocio de Cristo no es arónico, no es levítico, sino que es según el orden de Melquisedec, porque une a los dos oficios: el oficio de ser rey y el oficio de ser sacerdote. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una diferencia entre el sacerdocio
arónico y el sacerdocio de Cristo. Cristo es superior a Aarón entonces, ¿verdad? Porque además de ser sacerdote es rey. Y Aarón solo era sacerdote. Y bueno, y él recibió, o sea, el sacerdocio arónico se recibía con heredado. Pero esto no es por herencia genealógica o generacional, sino es por nombramiento divino. Aquel sacerdocio terminaba con la muerte y tenía que poner otro. Este sacerdocio no termina con la muerte, porque él permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces, el sacerdocio de Cristo es superior. Bien, aquí Pablo hace un paréntesis y nos da la tercera advertencia. La tercera advertencia. Y esta advertencia está comprendida entre el capítulo 5, verso 11 y el capítulo 6, verso 12. En ese espacio encontramos la tercera advertencia. No se preocupe, ya vamos a regresar al sacerdocio de Melquisedec adelantito. Lo que sucede es que, como les dije, llevo correlativamente el estudio del libro. Entonces, la tercera advertencia. Y esta advertencia tiene que ver con guardarnos de la pereza y la apostasía. Hay dos peligros que se cernían sobre los hebreos en aquel tiempo y que se ciernen sobre nosotros también en este tiempo. Y esos dos peligros son la pereza y la apostasía. Bendito sea el Señor para siempre. La pereza espiritual, hermanos, es un peligro para todos los cristianos, principalmente los cristianos del tiempo del fin. Esta pereza tiene que ver básicamente con no querer estudiar la palabra de Dios y con no querer buscar el rostro del Señor, amén, así como con no querer congregarnos con el resto de los santos. Fíjese bien, estos tres aspectos son parte de la pereza que se cierne como una amenaza, como un riesgo sobre los cristianos del tiempo del fin. Pereza para no estudiar la palabra de Dios. Los hebreos eran perezosos, debiendo ser ya maestros, tenían necesidad que se les diera lechita todavía, porque se veían hechos perezosos. Bueno, perezosos para estudiar la palabra, también la pereza para buscar el rostro del Señor, la oración, y la pereza para no congregarnos. Vamos a ver más adelante que Pablo los exhorta y les dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, hebreos, a los hebreos. O sea, pereza para esas tres cosas. Ahora, y el otro peligro es la apostasía. Y creo yo que este es uno de los más serios riesgos de estos últimos días. La apostasía tiene que ver con haber estado en la verdad, salirse de la verdad y volverse enemigo de la verdad. Eso es apostasía. Yo creo que el ejemplo supremo de apostasía lo tenemos en Lucifer. Cabal. Él fue el primer apóstata. ¿Por qué? Porque él estuvo con la verdad. Después se salió de la verdad y se volvió contrario a la verdad. Él es un apóstata por excelencia. Entonces eso es apostasía. Y también, según una definición del pastor Bailey en uno de sus libros,
Apostasía también es el irrespeto a la ley y al orden. También es apostasía. No respetar la ley y no respetar el orden. Así es de que en la iglesia tenemos apostasía y también en el mundo tenemos apostasía. ¿Me doy a entender? Sí, la apostasía está cundiendo este mundo, porque es haber estado en la verdad, salirse de la verdad y volverse contra la verdad. Y eso ha pasado con gente en la iglesia. Pero también apostasía es rebelarse contra la ley y contra el orden. Y eso ya está sucediendo en las naciones. Hay apostasía por todos lados, hermanos. Amén. Ahora, los hebreos estaban siendo amenazados por estas dos cosas. Y repito, nosotros también estamos amenazados por esas dos cosas. Así es de que la primera parte de la amonestación es: guardémonos de la pereza. Así es, guardémonos de la pereza. Amén. Leamos lo que dice capítulo 5, versículo 11 al 14. Él está hablando de la doctrina del sacerdocio de Melquisedec. ¿Se acuerda que ahí nos quedamos hace un momentito? Ahora, él no ha perdido el enlace con esa idea. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Del sacerdocio de Melquisedec, mucho que decir. Y difícil de explicar. Pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. O sea, haraganes para oír. Perezosos para oír. Amén. Perezosos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, qué barbaridad, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, no habían crecido, eran niños. Pero el alimento sólido, o sea, como la doctrina de Melquisedec, que ya ese es alimento sólido según Pablo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, el contexto es el sacerdocio de Melquisedec, lo cual es una doctrina maravillosa. Para Pablo, esta doctrina era muy conocida. Sin embargo, para los hebreos era una doctrina muy sólida y muy profunda que no podían digerir. Los hebreos deberían haber sido ya maestros después de tanto tiempo de estar oyendo las enseñanzas de Pablo, no solo en este asunto, sino en muchos más. Sin embargo, se habían hecho tardos, que es sinónimo de perezosos, para oír y para aprender. Por lo que Pablo les tenía que seguir dando leche, ya que no eran capaces de digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, Pablo los exhorta diciendo: por tanto, óigame bien, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. ¿Y dónde está la perfección? Detrás del velo. Ahí está la perfección. Entonces, dice Pablo: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sabe? Pablo había hecho esto. Él había hecho esto, y esto Dios nos está permitiendo enseñar por todos lados la palabra de Dios, incluyendo en las prisiones. Y un curso que Dios me ha dado para comenzar, el curso que Dios me ha dado para comenzar es revisando nuestros fundamentos, y estudiamos estas 6 doctrinas fundamentales de la palabra de Dios: la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Dios, de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, porque ese es el cimiento que tenemos que echarle a la gente, ¿verdad? Para que todo lo que se edifique sobre eso pues no se derrumbe. Y nos hemos encontrado, hermano, tristemente, y por experiencia he trabajado en eso, nos hemos encontrado de que gran parte del pueblo de Dios no conoce ni los fundamentos. Fíjate, ni los fundamentos. Cuando les hablamos de los fundamentos, se quedan sorprendidos, como si estuviéramos hablando de profundidades de la palabra, y son los cimientos nada más. Así está el pueblo de Dios en términos generales. ¿Me doy a entender? Ahora, lo que Pablo primero había hecho era echarle los cimientos a ellos, a los hebreos, porque por ahí se comienza. Pero Pablo dice: hermanos, no volvamos otra vez a la misma cosa, a repetir lo mismo y repetir lo mismo. Y después de un año, el segundo lo mismo, y del tercero lo mismo. No, por favor, vamos adelante. Adelante a la perfección. Amén. Porque sabe que el dueño de una persona que mande a hacer su casa, ¿verdad? Que mande a hacer su casa y que contrate a unos albañiles o arquitectos, y que se pasa un año con los cimientos, y el segundo año con los cimientos, y el tercer año con los cimientos, ¿qué va a hacer el dueño? ¿Lo va a despedir? No, yo quiero que la casa se construya, no solo cimientos y cimientos y cimientos. Y eso es lo que Pablo está aquí reprendiendo o reprochándoles a los hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo quiere que vayan adelante a la perfección. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, para nosotros, que vayamos adelante a la perfección. ¿Cuántos alaban a Dios? Adelante, hermanos queridos, los felicitamos por estar estudiando la palabra. Yo sé que aquí usted recibe lechita, pero también recibe alimento sólido. Y aquí usted recibe verdades viejas, pero también recibe verdades nuevas. Porque así es el reino de Dios, como el escriba docto, que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Pero vamos adelante, ¿verdad? Avanzando a llegar detrás del velo, a llegar a la perfección, a llegar a la gloria, aleluya, a la meta, gloria a Dios, a llegar al monte de Sión, ¿verdad? Que es lo mismo, a poseer nuestra herencia, a recibir el cumplimiento total de todas las promesas de Dios. Eso es, a llegar al reposo, es la misma cosa. Amén. Ahora, miremos el versículo 12, por favor, aleluya. Versículo 12 del capítulo 6. Sí, capítulo 6, verso 12. Vea lo que Pablo dice. A fin, o sea, yo los estoy exhortando, los estoy amonestando. Y Pablo hasta dice, los estoy regañando, entre líneas, ¿verdad? Los estoy regañando, pero es a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Ellos estaban siendo perezosos para aprender las verdades de la palabra de Dios, y por eso Pablo los reprende. Ahora, tomemos también para nosotros, hermanos, sin
sin ofendernos, ¿verdad? Porque no es nuestra intención lastimar a nadie ni ofender a nadie, sino que tomemos para nosotros el mensaje y no caigamos en el problema de la pereza. Amén. Seamos diligentes, seamos aplicados para buscar el rostro del Señor en oración, para congregarnos siempre con el resto de los santos y para estudiar y sobre todo para obedecer la palabra de Dios. Amén. El libro de los Proverbios nos amonesta en contra de la pereza. Les voy a citar algunos versículos, pocos, porque habla mucho, pero Proverbios 19:15, por ejemplo, dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Ay, Dios nos libre de la pereza. Proverbios 6 al 11. 6 al 11. Mire el animalito que el Señor usa para darnos un mensaje sobre la pereza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Pero mire la sentencia que se decreta: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, si te dejas dominar de la pereza. Entonces, que el Señor nos ayude para vencer la pereza. Pero hablemos ahora un poco de la otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? La apostasía, porque esta amonestación es contra la pereza y contra la apostasía. Como hemos visto, esta advertencia tiene dos partes. Bueno, ya hablamos de la pereza, ahora de la apostasía. Y como les dije, apostasía es haber estado en la verdad, salir de la verdad y volverse contra la verdad. Y además conlleva una falta de respeto a la ley, a la autoridad y también al orden. Este es un mal de los últimos tiempos y muy peligroso. El apóstol Pablo, fluyendo en el ministerio profético, anunció que en los últimos días habría una gran apostasía. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo deja muy claro que el Señor no vendrá en su segunda venida sin que antes venga la apostasía. Entonces es un peligro, hermanos, latente en el día de hoy. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, algunos apostatarán. Qué triste, qué triste. Muchos hermanos van a ser atrapados por la apostasía. Van a apostatar de la fe. Qué triste, pero que no nos suceda a nosotros y que no le suceda a los que están bajo nuestro cuidado y responsabilidad.
tenemos que comunicarles la advertencia que Pablo da en Hebreos. Cuidado con la pereza y cuidado con la apostasía, porque estas dos cosas van de la mano. Los que apostatan de la fe por lo general son personas perezosas que no estudian la palabra, que no buscan al Señor y que no se congregan. Estas cosas van de la mano. Por eso Pablo las une aquí en la amonestación que estamos analizando. Ahora, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Pablo escribe a los hebreos y les dice lo siguiente: porque es imposible, este es el gran peligro, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, óigame, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea que, según este pasaje, hermanos, la apostasía como que es un mal que no tiene remedio. La apostasía es un mal que no tiene remedio, porque eso es lo que está tratando Pablo de enseñar aquí. Cuando un creyente que ha gustado la salvación de Dios, que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que ha disfrutado de los poderes del siglo venidero, se sale del camino de la verdad y se vuelve enemigo de la verdad, Pablo dice aquí que es imposible su renovación y su restauración. Está total y eternamente perdido. Así es de que no tomemos la apostasía como una cosa liviana. La apostasía es un veneno mortal que, según Pablo, no hay remedio para ella. Fíjese qué tremendo. O sea, la gente que apostata de la fe llega a un punto en el que cruza la línea donde ya Dios no le da arrepentimiento. Y si Dios no le da arrepentimiento, no puede arrepentirse, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Pero cruzan la línea donde dice Dios: ya no te doy arrepentimiento, porque han caído en apostasía. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Lucifer no tiene salvación. No tiene salvación, porque él fue el primer apóstata. Pero los que apostatan de la fe van por ese camino. Y es un peligro que del cual nosotros debemos cuidarnos, y por supuesto debemos nosotros advertir a la gente. Por eso es que es una advertencia de Pablo. Pero pasemos ahora a los versículos 7 y 8 como para ampliar esta idea. No vaya usted a pensar que está diciendo muy duro. No, es lo que dice la Escritura. Hebreos 4, 6 al 8, 7 al 8. Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe, ¿qué recibe? Bendición de Dios. Y yo les quisiera preguntar: ¿a qué tierra se estará refiriendo Pablo aquí? ¿A esa tierra física o a alguna tierra espiritual? A nosotros, sí, a los cristianos. Porque la tierra que bebe la lluvia, ¿y cuál es la lluvia? Descenderá como lluvia mi enseñanza, dice Deuteronomio 32, 1. Es su enseñanza. Porque la tierra
que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, o sea, da fruto agradable. ¿Qué recibe? Bendición de Dios. Bendición de Dios. Pero oiga lo que sigue diciendo. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Quemada. Qué tremendo. Claramente entonces el apóstol dice que las personas que habiendo recibido el conocimiento de la verdad responden correctamente y agradan a Dios dando buenos frutos, vamos a seguir siendo bendecidos. Pero aquellas personas que habiendo recibido el conocimiento de la verdad y habiendo experimentado la salvación y la bendición de Dios producen malos frutos, volviéndose contra del Señor, están irremediablemente perdidos, condenados al fuego eterno. Qué tremendo. Ahora, tanto Pablo como el apóstol Pedro y el mismo Señor Jesucristo nos advirtieron sobre la gran apostasía, hermanos, que viene en estos últimos días. Leamos a Pedro también, leamos a Pedro. Segunda de Pedro 2:20 al 21. Leamos a Pedro. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos, óigame bien por favor y lea conmigo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, está hablando de personas salvas, ¿verdad? Que se escaparon de las contaminaciones del mundo y que conocieron al Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de gente salva. Dice, pero enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidas. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, qué tremendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero mire cómo mira Dios a los apóstatas, hermanos. Mire cómo los mira el Espíritu Santo, cómo los describe. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así mira Dios a los apóstatas, como perros que vuelven a su vómito, o como puercas lavadas a revolcarse una vez más en el cieno. Entonces la apostasía realmente es un peligro muy grande y terrible. Leamos a Jesucristo ahora, capítulo 24 de Mateo, versículo 10 al 12. A ver qué nos dice el Señor al respecto. Aleluya. ¿Estamos listos? Dice, muchos, esta es la gran apostasía descrita por Cristo, hablando del tiempo del fin. Usted sabe que Mateo 24 es el tiempo del fin. Muchos tropezarán entonces. Y la palabra tropezar aquí significa ser ofendidos. Muchos van a ser ofendidos en la iglesia. Y como niños caprichudos se van a ir zapateando, ofendidos. Muchos serán ofendidos, tropezarán. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos van a ser engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note que aquí hay tres grupos de muchos. Muchos tropezarán. Muchos serán engañados. Y el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Vamos a ver el versículo 13. Sí, versículo 13. ¿Qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí estamos viendo la perseverancia versus la apostasía. Apostasía versus perseverancia.
mas el que persevere hasta el fin, el que no caiga en la apostasía, este será salvo. Muy bien. Entonces, guardémonos, por favor, hermanos. ¿Cuál es el primer asunto? De la pereza. Guardémonos. Y de la apostasía, ¿verdad? Son dos cosas muy, muy delicadas. Bueno, vamos a ir ahora a la sección 5. Y por lo menos vamos a introducir ya propiamente el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Como nos dimos cuenta anteriormente, Pablo ha hecho mención al sacerdocio de Melquisedec antes de la advertencia, ¿verdad? O incluso la alusión que hizo al sacerdocio de Melquisedec sirvió como conexión para la advertencia que recibimos. Ahora Pablo, después de terminar con esta tercera advertencia, pasa a enseñar sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este tema no solamente es un tema importante, sino que es un tanto difícil de entender según las palabras de Pablo. Como hemos venido diciendo, Pablo está tratando de probar que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, y que así como el antiguo pacto tuvo un sacerdocio, también el nuevo pacto tiene un sacerdocio. El sacerdocio del antiguo pacto fue el sacerdocio arónico y levítico, pero el sacerdocio del nuevo pacto es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Aleluya. Respire profundo. Amén. Este es uno de los temas de mis temas preferidos en Hebreos y me emociona mucho. Capítulo 7, verso 2 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Bueno, detengámonos ahí. Y lo primero que quiero decir es que históricamente Melquisedec fue rey de Salem. Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. Y también dice que fue sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Aleluya. Y como hemos dicho, el sacerdocio en el Antiguo Testamento se le otorgó a la familia de Aarón y los levitas, y el reinado se le otorgó a la tribu de Judá. Aquí vemos que el sacerdocio de Melquisedec une o combina estas dos cosas. Él es rey de Salem y él es sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, sería bueno hacer una pausa para considerar por qué hubo un cambio de sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué hubo un cambio allí? Ahora, la intención, óigame bien, la intención original de Dios para su pueblo, después de redimirlos de la cautividad egipcia,
fue hacerlos un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, ese era el propósito original de Dios con Israel, después que los sacó de Egipto. Era hacerlos un reino de sacerdotes y gente santa. Israel llegó al monte Sinaí al inicio del tercer mes. Ellos acamparon en ese monte durante la fiesta de Pentecostés en el mes tercero. Y quiero que leamos Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Yo no sé si ya. Así. Todavía estoy ahí. Éxodo 19:6. Vea lo que dice. Pregunto a ver si estamos bien. ¿Estamos bien despiertos? ¿Dónde estamos ahorita? ¿En qué lugar geográficamente estamos ahorita en el estudio? En el monte Sinaí, correcto. Bueno, entonces mire, ahí en el monte Sinaí fue donde Dios le dijo a Israel: y vosotros me seréis un reino, o sea, reyes, de sacerdotes y gente santa. O sea, el propósito original de Dios con Israel, cuando lo sacó de Egipto, 50 días más tarde que lo sacó, se los dijo en el Sinaí: yo quiero que ustedes me sean un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, Dios quería que todo Israel fueran reyes y sacerdotes, toda la nación. Ese era el propósito de Dios original. Bendito sea el Señor. Pero saben que ese plan se frustró debido a la rebelión de ellos. Debido a la rebelión de ellos. ¿Qué hicieron ellos allí en el monte Sinaí? ¿Qué hizo el pueblo cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley? Y se tardó 40 días y 40 noches. Ellos allí en el valle hicieron un becerro como el que adoraban en Egipto, ¿verdad? Y se inclinaban y decían: estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Toda la nación allí. O sea, mientras Moisés estaba ahí, Israel entró en idolatría, en rebelión, de manera que cuando Moisés descendió del monte y vio lo que habían hecho, y mediante una solemne confrontación lo llevó a una decisión. Oiga, leamos Éxodo 32:26. No pierda esto, no pierda esto. Sé que vamos para el receso, pero quiero que esto quede clarito como la luz del día. Amén. Éxodo 32:26. Cuando Moisés bajó del monte, dice: y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Está conmigo? Eso fue lo que le dijo Moisés. ¿Quién está por Jehová? Como lo vio ahí, doblando su servicio ante los dioses. Entonces les hizo una pregunta: a ver, Israel, ¿quién está por Jehová? Que se junte conmigo ahora. ¿Y qué pasó? Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Cuántas tribus eran, hermanos? 12. Y de las 12 tribus, solo se definieron por Dios la tribu de Leví. Se juntaron con Moisés los de Leví. Ellos permanecieron con Dios, tomando una posición incluso contra sus propios hermanos. Miremos del versículo 27 al 29. Dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta en el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Cuántas personas?
3,000 personas murieron. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros, le dijo a los levitas. Amén. Amén. O sea, ¿quiénes se consagraron para Dios ahí entonces? Los levitas. Los levitas. Vayamos a Números 3:11, por favor. Números 3:11 y 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Pasemos al capítulo 3, versos 44 y 45. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y pasemos ahora a Deuteronomio 33, 8 al 11. Y aquí nos quedamos, pero no pierda esto. Deuteronomio 33, 8 al 11. A Leví dijo, aquí está la bendición para Leví: tú, Tumim, y tú, Urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan de eso? Se consagraron a Dios matando a parientes y a todos los que habían caído en apostasía. Habían caído en apostasía. Entonces dice acá: ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Fue la bendición que se profirió sobre la tribu de Leví. Entonces solo déjeme cerrar con estas palabras. Originalmente Dios había pensado que toda la nación fuera reyes y sacerdotes, toda la nación. Pero como le fallaron en el monte Sinaí, entonces viene Dios y le pasa un examen a todas las tribus a ver quién calificaba para ser sacerdote, y solo la tribu de Leví calificó, y a ellos les dio el sacerdocio. Y más tarde a la tribu de Judá le dio el reino, como lo vamos a ver después que regresemos. Pero ahí estamos viendo cómo se originó el sacerdocio levítico. Amén. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendícenos aún con lo que hemos escuchado y con lo que escucharemos en esta noche, en el nombre de Cristo, por favor. Amén.